los tuyos, en todos sus derechos, sin ninguna distinción. Y por eso estamos acá. Porque creemos que reconocer los derechos de algunos no puede significar de ninguna manera atentar contra los derechos de otros. Siempre iniciamos con esto para pararnos en nuestro paradigma. Nosotros no estamos en contra de nadie, nosotros estamos a favor de los derechos de nuestros hijos. Y creemos, porque así también lo dice la ley, que la educación sexual es un derecho y un deber de los padres, y que la escuela tiene que trabajar unida, mancomunada, asociada con la familia, y no intentar reemplazarla. Así que bueno, empezamos directamente ya con el tema. ¿Por qué decimos que hay una diferencia entre lo que es perspectiva de género e ideología de género? Y le doy tiempo a Vani para ayudarnos. En la imagen de arriba vemos a dos personas discutiendo si es un 6 o es un 9. Claramente cuando hablamos de perspectiva es desde donde estamos parados y lo que podemos llegar a ver. Pero cuando uno habla de perspectiva, la intención de las dos personas es conocer la verdad, es lo que realmente hay en ese lugar. Y si cualquiera de ellos se pusiera en el lugar del otro, verían lo mismo. Eso es una perspectiva. Cuando hablamos de ideología, hablamos de la imposición de un conjunto de ideas que tienen un objetivo. Acá no hay intención de conocer la verdad, sino de imponer un conjunto de ideas. Cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de un análisis desde lo social que nos dice qué es ser un hombre y qué es ser una mujer en un determinado momento histórico, en una sociedad, y si existen obstáculos para que hombres y mujeres se desarrollen plenamente. Entonces, bueno, esta imagen lo dice todo, ¿no? Cuando vemos a la sociedad que, bueno, la mujer es quien carga mayoritariamente con las actividades de la casa, la crianza de los hijos, como que la carrera profesional se le hace muchísimo más fácil al varón. Entonces, ¿qué hace la perspectiva de género? Identifica esos obstáculos y elimina el obstáculo. Por ejemplo, si a varones y a mujeres se les pagaba o se les paga distinto solamente por el hecho de ser varón o mujer, un convenio colectivo de trabajo establece que no importa el sexo, las personas que cumplan con una determinada función, con una determinada responsabilidad, cobran un determinado sueldo, independientemente de su sexo. Eso hace la perspectiva de género. La ideología de género no. La ideología de género lo que hace es negar estas diferencias entre varones y mujeres, y las ve como deficiencia de alguna manera, por eso se niega, se borra la diferencia entre varones, o se quiere borrar, porque no se puede borrar, ¿no? Y ahora se los paso a explicar un poco más. ¿Por qué hablamos de una ideología, la ideología de género y no perspectiva? Fíjese esta imagen que puse ahí, ¿no? Imponer ideas es destruir la libertad. La ideología de género es dogmática, es un conjunto de ideas que se creen, que no se reflexionan y que se transmiten de boca a boca, o por un sistema, que ahora vamos a ver que necesita una forma de transmitirse y de imponerse, que no se reflexiona, es así porque es así. Es totalitaria, se impone en forma totalitaria desde los grupos de poder, desde el poder político, desde el poder social, a veces desde estructuras violentas, manifestaciones violentas y demás. Cualquier ideología se impone de esta manera. Desde la censura, el pensar distinto, el querer expresar que uno piensa distinto, es catalogado como, por ejemplo, como un homofóbico, o como un retrógrado, o como un represor, se impone en forma totalitaria. Cree poder crear la realidad, no quieren conocer la realidad, sino que creen que se puede crear la realidad a partir de la palabra y del pensamiento. Esto está relacionado, por ejemplo, que no lo vamos a abordar, tema del lenguaje llamado inclusivo, en donde, bueno, porque yo pongo una E y no una O, incluyo a más personas, o no se va a desaparecer la violencia contra la mujer, por ejemplo. Es una idea loca, que, bueno, que cree crear la realidad porque así se lo piensa. Y en realidad lo que hace es negar, reconocer la realidad que existe. Este pensamiento único de lo políticamente correcto necesita fundamentalmente dos patas, por decirlo de alguna manera. Primero, una escuela adoctrinadora,
donde a través de los contenidos que se pasen dirigidos por los grupos de poder, se impongan este discurso políticamente correcto, y después que ese mensaje sea repetitivo. Entonces los tenemos jugando acá los medios de comunicación, la música, la tele, y todo lo que sea en redes sociales. Si ustedes se ponen a pensar, o si a mí no me creen, vamos a hacer un paneo por la realidad de las últimas semanas. Todos los logos de todas las empresas tuvieron estos colores esta semana, ¿no? Entonces, aquellas empresas o aquellos que no se identificaban con estos colores, ¿no? Como que son mal vistos, son de alguna manera catalogados como anti o homo o lo que fuera, ¿no? Esto es una imposición ideológica del pensamiento de lo visual en todo momento. Después fíjense qué pasa con los medios de comunicación y con también las estructuras de poder, ¿no? Estamos constantemente bombardeados desde las telenovelas, las noticias, las medidas que se toman desde los gobiernos. Estamos en una pandemia donde se está llevando la vida de un montón de gente, pero parece prioritario pasar de secretaría a ministerio. La Secretaría del Ministerio de Igualdad de Género y Diversidad Sexual, por ejemplo. Entonces, bueno, estamos constantemente bombardeados con este tipo de información, y nosotros no damos cuenta, pero es algo que se quiere cambiar, una idea que se quieren cambiar desde arriba de la estructura de poder hacia abajo, por decirlo de alguna manera, hacia el resto de la sociedad. Y esto desde el poder, ¿no? Fíjense que cuando no logran convencerte a través de sus ideas, se imponen a través de las leyes y a través de la censura. Bueno, nosotros podemos ver la ley Micaela, donde establece que todas las personas en forma obligatoria deben estar capacitadas en perspectiva de género. Dice perspectiva de género y diversidad sexual, entonces, y violencia contra la mujer, perdón. Entonces, hay una distinción ya acá, que una cosa es la perspectiva de género y otra cosa es la violencia para la mujer, en el lenguaje. Después, una ley, por ejemplo, que condiciona a que los medios de comunicación reciban o no publicidad del Estado, si tienen o no equidad de género. Eso es una forma de imponerse desde el poder. Y fíjense lo que nos pasó hace semanas atrás, muy triste, donde se publica esta red de conservadores, entre comillas, una lista negra de las personas que son de influencia en la sociedad y que no piensan, no son funcionales al sistema, ¿no? Entonces, parece en otra época de nuestro país, donde no había democracia, y se generan listas negras de personas que no piensan como deberían pensar, según los que están en el poder, sus relaciones, sus vinculaciones hasta sentimentales. La verdad que esto es muy triste. Si alguien piensa que esto no es una ideología y que no tiene que ver con el poder, digamos, mirando las noticias nada más, debería pensar distinto. ¿Por qué? Fíjense que para saber, me gustó esta frase, para saber quién reina sobre ti simplemente descubre a quién no puedes criticar. Entonces hoy pongámonos a pensar a quién no podemos criticar, y con la imagen de recién, de la lista negra, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que estamos sometidos a un totalitarismo ideológico que se encubre, ¿no? en esto del discurso de la libertad, de la diversidad y de la igualdad, pero parece ser que vas a ser respetado en tu diversidad si piensas como ellos. Si no, serás parte de una lista negra. ¿Qué dice la ideología de género? La ideología de género, ya dejamos en claro por qué es ideología, dice que todo es mentira. Todo lo que nosotros conocemos para la ideología de género es mentira. Si ustedes ven una mujer que les está hablando, es porque a ustedes les enseñaron que esto que ven es una mujer, pero no necesariamente debería ser una mujer. Y si yo me creo mujer, es porque a mí me enseñaron que yo debería ser una mujer. Esto es lo que dice la ideología de género. Entonces, porque todo lo que nosotros conocemos, una construcción cultural, y no hay nada de natural, es que el hombre y toda la sociedad debe ser sometido a un procedimiento, un proceso de deconstrucción. Y esta imagen, súper simbólica, la agarré el hilito, la que teje sabe, agarré el hilito y destejer al hombre para volverlo a tejer, es una imagen que saqué de una publicidad, de un curso de nuevas masculinidades hecho por feministas en España. Entonces esto es súper representativo, porque así es como realmente
nos vemos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que desconstruir? El sentido de naturaleza, de la diferencia sexual, de la familia, y además tiene la salud sexual reproductiva tiene una gran importancia en lo que es la ideología de género. Les aclaro, en ningún documento van a encontrar, o en una ley, con ideología de género, no dice así, dice con perspectiva de género y diversidad sexual, ¿sí? Pero nosotros acá le queremos explicar por qué decimos que es una ideología y qué es lo que implica, que nada tiene que ver, o poco tiene que ver, con la perspectiva de género bien entendida. ¿Estás bien, Rani? Ahí está. La desconstrucción de la misma idea de la naturaleza. Es decir, ellos afirman que no hay nada que sea natural. Todo es una construcción cultural. No hay esencias, digamos, no somos, por eso pueden fomentar el aborto, por ejemplo, porque no hay una esencia del ser humano. Entonces, lo que gesta una mujer no es necesariamente un ser humano. Digamos. Pasa a ser un hijo si esa mujer dice que es un hijo. Si no es un hijo, para esta mujer, es un manojo de células. Es totalmente contrario a las ciencias biológicas, a las ciencias pragmáticas, a las ciencias naturales. Pero bueno, como todo se construye por un conjunto de ideas, y ellos pueden crear la realidad, por esto mismo, un niño por nacer no es un niño, salvo que alguien diga que lo es, y se ha sometido a esta construcción cultural que es la socialización. Es muy loco pensarlo, pero, por ejemplo, el tema del aborto es súper sencillo de ver cómo piensan, ¿no? Entonces, si ustedes ven una mujer, es porque ustedes le enseñaron que una mujer luce así. No necesariamente yo debería ser una mujer, yo podría ser un delfín, o podría ser un tigre. De hecho, les voy a mostrar más adelante que hay personas, o seres humanos que han nacido seres humanos, que se autoperciben como un animal, y son reconocidos como tales. Entonces no hay nada natural, no hay un orden natural. Entonces, no hay una naturaleza a la cual someterse. Es más, hablan de la tiranía de la naturaleza. La tiranía de la naturaleza que establece que las mujeres menstruemos y concibamos hijos, y no sean los varones. Entonces, contra eso se rebela el hombre, desconstruyendo la misma idea de naturaleza. El hombre se construye a sí mismo, caprichosamente. Entonces, yo puedo ser lo que quiero ser. Y eso implica también ser una persona de otro sexo, tener otra edad, ser de otra nacionalidad o de otra etnia, o ser un animal, ¿no? El hombre se construye así. Es todo libertad. La libertad entendida como hacer todo lo que yo quiera, todo lo que es mi capricho y mi deseo. Ahí está. Y no estamos hablando acá de la construcción cultural, porque de hecho hay una construcción cultural, porque no es lo mismo ser mujer hoy que hace 50 años atrás, o no hace menos de 100 años, que las mujeres no podíamos votar, o no podíamos tener una propiedad. No estamos hablando de esta parte de la construcción social, no es lo mismo ser mujer en África, o en los países musulmanes, que ser mujer acá en este tiempo histórico. No estamos hablando acá de, porque hay una realidad, yo soy mujer, biológicamente mujer, y hay una forma de mujer que yo soy, en cuanto, bueno, yo elegí ser madre, en cuanto a mi actividad laboral o profesional. Esa parte es una construcción social, pero ellos niegan que existe una parte biológica que determine que las mujeres seamos mujeres y los varones seamos varones, como que eliminan esa parte y se quedan solamente con lo cultural, que nosotros no negamos que es una cuestión cultural. Acá el hombre se desarma para la ideología de género. Entonces yo puedo elegir en esto, que puedo elegir lo que quiera hacer, puedo elegir sin ningún tipo de limitación lo que quiero hacer. Entonces, separan al hombre. Nosotros vemos al hombre como una cuestión, como un ser integral, desde lo biológico, lo psicológico, lo social, y también lo espiritual en cuanto a lo trascendente, ¿no? La forma en que uno se relaciona, la forma en que uno piensa, digamos, esta parte que uno no ve, pero que nos hace todo varón,
y todo mujer. En la forma que uno elija ser varón y ser mujer. Ellos dividen al hombre, digamos, la parte sexual, la parte genital, no nos determina, y fíjense cómo lo expresan la misma Presidencia de la Nación, esto es desde el año 2015, 2016, macho o hembra, ¿no? Parecidos ya denigrados a los animales. Esto se separa de la identidad sexual, que es con lo que yo me identifico en mi mente. Entonces yo puedo tener un sexo biológico, pero identificarme con otro en mi cabeza, y al mismo tiempo expresarme en mi forma de vestir o de hablar con uno de esos dos géneros, y después, ¿cuál es mi orientación sexual? La orientación sexual, ¿cuál es el objeto de mi amor, de mi placer, ¿no? Cada combinación de estas variables genera un género, por eso no son dos sexos, son 112 géneros, porque una mujer que nació mujer y le gustan las mujeres, no es una mujer para la ideología de género, es una lesbiana. Y la lesbiana no es el género mujer, es el género lesbiana. Y si no me creen, fíjense en las marchas que estaban a favor del aborto, donde encontrábamos carteles como esto. Las lesbianas, las no binarias también abortamos. Y hay otras que dicen las lesbianas también abortamos. Entonces, cuando uno habla de género, no está hablando necesariamente de sexo, ¿sí? Por eso, tantos. Esta publicación que dice hay niñas con pene y niños con vulva, es de un manual de ESI, que allá en España se llama ESO, que se da a los niños, ¿no? Entonces, tener vagina o tener pene no te determina para ser hombre o ser mujer, pero si vemos las imágenes, parece que los varones, lo que sí te determina ser varón o mujer es el cabello, a lo largo del cabello, ¿no? Las niñas con pene o con vulva, pero de pelo largo, y los varones con pene o con vulva, pero con pelo corto. Entonces es muy contradictorio también, digamos, sus ideas no tienen fundamentos lógicos y son contradictorios entre ellos. Encima, yo hablo rápido, me estoy amoldando. Bien, y no nos quedamos solamente con elegir, digamos, el tema del género y la orientación sexual y el objeto del amor de cada uno, que uno hace lo que quiere, sino que uno también puede elegir ser otra especie. Por ejemplo, esto es verdad, este niño Jonathan empezó a los 8 años a autopercibirse nena, a veces varón, y salió en una publicación de National Geographic, se creó un unicornio. Y es reconocido como unicornio. Este otro chico que se implantó aletas que tienen una conexión con su cerebro para sentir la sensación de que siente un pez cuando tiene aletas. ¿Sí? Este chico de abajo, del de las aletas en las orejas, es un chico que es inglés y que se autopercibe coreano. Y se sometió a muchísimas cirugías, salió la semana pasada en las noticias, gastó $150.000 en cirugía para parecerse un coreano y lo reconozcan como coreano. Por más que su genética diga que él es un hombre, no me sale la palabra, es un hombre anglosajón, blanco, bueno, él quiere ser reconocido como coreano porque dice que nació no solamente en un cuerpo equivocado, sino en un país equivocado. Bien, el hombre de arriba en realidad no es un hombre, nació varón, pero se autopercibe mujer, y ahora se autopercibe reina dragón, ¿sí? Y es reconocida como tal, con todas las cirugías, se sacó el tabique de la nariz, se puso colmillos, cuernos, se sacó las orejas, bueno, y el de abajo nació mujer, se autopercibió varón, se casó con una mujer, y concibieron varios hijos, y por eso, fíjense en la forma en que uno habla. No puedo decir que hay un hombre embarazado. De última, puedo decir que hay un hombre trans embarazado, porque el hombre cis, el que nació varón, no puede quedar embarazado, ¿sí? Digamos, si quedó embarazado es porque genéticamente era una mujer.
Es una mujer, en realidad, aunque se ha reconocido como varón, con todos los derechos de varón, y sus hijos le llamarán padre. Se entiende que esto va mucho más allá de lo que nos dicen de los derechos y demás, y lo peligroso acá es que quedó pendiente que todo esto necesita una escuela adoctrinadora. Bien, esto de que no hay reglas y que el hombre se construye a sí mismo, llega también al punto de que no hay nada que esté mal y nada que esté bien, porque lo que está mal y lo que está bien no está impuesto a nadie más que por mí. Entonces, esto es un Twitter que salió en el Senado de la Nación en el año 2019, que lo borraron, porque un psicólogo reconocido invitado dijo esta frase que está escrita. Si la quieren leer, hay pedófilos que tienen conciencia moral y buenos frenos. Entonces parece que hay pedófilos buenos, ¿no? No tenemos que pensar como pensamos nosotros, tenemos que pensar de esta manera, digamos, no hay nada que esté bien, no hay nada que esté mal, y si mi deseo, mi objeto de placer es un niño, ¿por qué yo no puedo tener relaciones con un niño? ¿Quién me lo puede impedir? Cuando el niño tiene derecho al placer sexual también, ¿no? Y eso también está por ley establecido de esa manera. Entonces, fíjense hasta dónde podemos llegar si le damos rienda suelta a todo esto. Bien, otra de los puntos es la deconstrucción del matrimonio y de la familia. Se cree que el matrimonio, siempre se pregona, desde la ideología de género, que el matrimonio es opresor de la mujer, que la hace dependiente, que tener hijos de alguna manera está mal, en el sentido de que primero que es un derecho, es mi derecho. Yo tengo el derecho a no tener o no tener hijos, según mi capricho, y digamos, por eso, bueno, es una cuestión de posesión, ¿no? No una cuestión natural, no pasa por lo natural, porque por lo general se quejan, como les decía, de la tiranía de la naturaleza. Ahora, si yo quiero tener hijos, está bien, si no quiero tener hijos, no los tengo, y eso no implica que no quede embarazada, sino que acuérdense que un hijo es un hijo si yo quiero que lo sea, si no, no lo es. Entonces, tenemos al matrimonio como una construcción también cultural, ya no una cuestión natural, donde hay un hombre y una mujer que conciben hijos en forma natural, sino que el matrimonio y la familia es una construcción cultural, que ha cambiado con el tiempo. Entonces ahí mezclan también lo que es una realidad, no es lo mismo una familia acá que en Oriente, donde a lo mejor un hombre puede tener varias mujeres y muchísimos hijos, y donde la mujer es realmente sometida con violencia. Bueno, es una cuestión cultural, ¿no? Acá sacan todo lo que es natural y se quedan solo con lo cultural. Entonces es algo que se construye, no es natural, no hay por qué tenerlo, y es más, el matrimonio o la familia natural es sinónimo de patriarcado, es sinónimo de opresión a la mujer, de represión, de violencia hacia la mujer, de limitación. Y fíjense en esta imagen, ¿no? Los bigotes del hombre cegando y callando a la mujer, y los hermanos tapándole los oídos a la hermana, ¿no? A la niña, porque el matrimonio y la familia tradicional es símbolo del patriarcado y de la opresión. Es decir, ¿qué tiene que ver esto con la familia? Bien. Y tiene una alta importancia lo que es la salud sexual y reproductiva. Fíjense que esto es por ley, hay una ley que tiene que ver con esto, y a ver, voy a poder, para ponerla acá, digamos, y fíjense, esta parte que a mí me llamó siempre la atención, y que no es inocente, dice, ningún servicio puede negarte la atención por tu edad, preferencia sexual, país de origen, aspecto físico o no tener DNI. Esto de por tu edad, ¿por qué es importante? Por ley, en nuestro país, todos los adolescentes, los niños, porque para la ley son niños, mayores de 13 años, pueden ir a un centro de salud a solicitar anticonceptivos o preservativos y hasta realizarse un aborto.
sin conocimiento ni consentimiento de sus padres, ¿no? Esto es lo que se promueve, esto como la familia es opresora, no solamente de la mujer, sino de los hijos. Yo he escuchado feministas radicales hablar de la familia como secuestradora, que tiene de rehenes a los hijos, y por lo cual no es posible la revolución sexual feminista y popular. Fíjense, acá un chico de 13 años no puede ir al odontólogo solo, tiene que ir con sus padres. Pero a practicarse un aborto o a pedir preservativos puede ir solo, ¿no? Fíjense lo que se estimula acá. Y después, elegir si tener o no hijos, cuándo tenerlos, con quién y con qué intervalo, ¿no? Entonces, hay una alta centralidad en la salud sexual reproductiva, ¿por qué? Porque lo importante es el placer. El primer punto, tu derecho. Derecho a la vida sexual plena y saludable, digamos, el derecho al placer, por el placer mismo. Es muy loco porque, digamos, todo derecho viene sujeto a alguien que tiene una obligación. Si yo tengo derecho al placer, ¿quién tendrá la obligación de darme ese placer? ¿No? ¿Y a quién voy a acudir en caso de que no pueda tener mi derecho? Iré a un tribunal a exigir que el Estado me garantice el derecho al placer sexual. Bueno, para pensar. ¿Qué es lo importante de todo esto? Sobre todo los papás y los docentes. Que todo esto que yo les conté está metido en la educación de los niños y los adolescentes. Yo les dije que para que la ideología pudiera funcionar de alguna manera, tenía que tener dos patas. Una escuela adoctrinadora y los medios de comunicación repitiendo el mensaje para que uno se lo meta en la cabeza como si fuera un logro y lo repita al mismo tiempo. El marco normativo nacional y provincial de nuestro país está influenciado muy violentamente por lo que es ideología de género. Hay algunas leyes y la Constitución Nacional que protegen a los niños y que protegen a las familias y sus derechos fundamentales para que esto no pase. Pero ¿qué es lo que pasa? En la escuela, en la formación de docentes, en los terciarios, y en las plenarias y en los cursos para docentes, no se enseña esa parte. Entonces, se dice que la ESI es una ley y que hay que cumplirla tal cual da la bajada el Ministerio de Educación, cosa que no es real. Digamos, la Ley de Educación Sexual establece que los niños tienen derecho a recibir educación sexual, pero ese derecho está enmarcado en otros derechos, y la misma Ley de Educación Sexual, de ESI, dice que los lineamientos curriculares, ahora voy a ver cómo, los lineamientos curriculares deben ser adaptados a las convicciones de todos los miembros de la comunidad educativa. Incluyendo a los docentes. Entonces, sabemos nosotros de situaciones donde el docente, coloquialmente, es apretado por el directivo para dar la ESI, según lo plantea el Ministerio de Educación, cuando eso es contra sus convicciones, ¿no? Entonces, fíjense cómo, con el discurso de la igualdad y los derechos, son atropellados los derechos de los que no piensan igual, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, lo importante de lo que les estoy contando es que está metido en la educación, y que nosotros tenemos que aprender a distinguirlo y a poder proteger nuestros derechos, los derechos de nuestros hijos, los derechos de nuestros alumnos, y nuestros derechos como padres y como docentes. Yo voy hablando, total, es para leer las imágenes. Fíjense, esto es lo que pasa en educación. Fíjense, paca paca, ustedes dejan a sus hijos mirando paca paca, y en paca paca le hablan con la E, y le ponen al mundo de samba con perspectiva de género. En Santa Fe, bienvenida con la E, y es más, desde el Ministerio de Educación se fomenta el lenguaje pseudo-inclusivo con la E. Este material de acá abajo
es un material que salió en el año 2018-2019, que distribuía, digamos, se distribuyó en algunas escuelas, donde fíjese que era para un cuadernito para pintar, para chicos de 5 o 6 añitos, y le decía que podía hacer lo que vos quieras. A ver, hay una distinción. Yo legalmente puedo ser reconocida, y debo ser reconocida, como con el género que me autoperciba. Yo tengo el derecho, y nadie atenta contra ese derecho. Pero hay una diferencia entre tener ese derecho y decirle a un niño de 5, 6, 7 años que puede ser lo que quiera ser, en el sentido de transformarse en una persona de un sexo que no es biológico, digamos, porque no tiene la capacidad intelectual para entender a todos los procedimientos que se debería someter para parecer de un sexo que no lo es, y ser reconocido legalmente por eso. No estamos hablando de los derechos que tienen las personas, los adultos, sino de meter esas ideas no del todo abiertas en la educación de los niños. Bien, pero como toda ideología te dicen que es mentira. Fíjense, esto es de la provincia de Santa Fe, y se atajan por los movimientos que hubo de padres, y dicen que el enfoque o perspectiva de género y diversidad no constituye un punto de vista a imponer. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿a ustedes les parece que realmente no constituye un punto de vista a imponer? Es para pensarlo, ¿no? Porque con la boca se dice una cosa y con los hechos se hacen otra. Ninguno de nosotros cree que está bien que haya diferencias o discriminación, ni entre varones, ni entre mujeres, ni entre personas de distintas nacionalidades, o con capacidades diferentes, o por el color de piel, ni por la edad. No. Y nosotros no creemos tampoco que las diferencias sexuales sean deficiencias entre las personas. Pero esto es una mentira. Digamos, decir que lo que pasa en nuestra educación no constituye un punto de vista a imponer es mentiroso, porque se nos censura, se nos descalifica, se aprieta a los docentes, y se impone desde la educación, desde el poder, y eso está mal. Vuelvo a decir, nunca para reconocer los derechos de uno se pueden avasallar los derechos de los demás. Y los niños tienen derecho a ser educados, preferentemente por sus padres, tienen derecho a tener libertad de conciencia, de libertad de expresión, y tener una religión, y deben ser respetados, ¿sí? Fíjense en el nivel de imposición que el ministro de Educación habló abiertamente en varios discursos, diciendo que la ESI es una herramienta central para reconfigurar la sociedad. Entonces no es que nos parece que nos quieren imponer un punto de vista, sino que realmente tienen la intención y lo expresan. Bien, un tema importante para tener en cuenta en la provincia de Santa Fe es que ya hubo varios intentos de sancionar una ley de educación y una ley de educación sexual, que me gustó esta nota. Si se fijan acá, es de la capital. Las organizaciones feministas y de disidencias vienen impulsando un proyecto santafesino. Entonces, por un lado nos dicen que no es un punto de vista a imponer, y por otro lado, se impulsa un proyecto de ley donde no se respetan las convicciones ni de los docentes, ni de los alumnos, ni de los padres, y no se permite tener otra perspectiva en la educación sexual. Digamos, solamente la única perspectiva permitida y obligatoria es la perspectiva de género y de diversidad sexual. Entonces, tenemos que estar alertas como papás, porque a lo mejor este año no vuelvan al ruedo, porque es un año electoral, pero lo siguen infiltrando en la educación de nuestros hijos. Tenemos que estar alertas en eso, y seguramente el año próximo vuelvan a insistir con este proyecto de ley, porque vienen años atrás haciéndolo, ¿no? Fíjense quiénes lo impulsan, ¿no? Feministas, disidencias, el Frente de Izquierda, el Partido Socialista. Bueno, y para ir cerrando,
Nosotros estamos de acuerdo con una educación sexual, pero una educación sexual que sea preventiva del abuso sexual infantil, del embarazo adolescente no programado, de las enfermedades de transmisión sexual, de las relaciones de todo tipo de violencia. Queremos una educación sexual que promueva las relaciones sin violencia, que promueva el desarrollo de, digamos, la resolución de conflictos sin violencia. Creemos en el buen trato y la igualdad de oportunidades, tanto en varones como en mujeres. Una educación sexual que sea científica, basada en conocimientos científicos, respetuosa de los derechos de los niños y de sus familias, de los valores y de las creencias y convicciones familiares. Y como les decía al principio, donde la escuela tenga un rol subsidiario, un rol complementario con respecto a la familia, y no que la quiera sustituir. Y que también se respete el principio de neutralidad ideológica en la educación de nuestros hijos, porque es un derecho que nuestros hijos tienen. El Estado tiene la obligación de brindar educación gratuita de calidad, igualitaria y sin imposiciones ideológicas. Si nuestros hijos van a una escuela pública, no tienen la obligación de ser sometidos a adoctrinamiento ideológico. Los que tienen el derecho a recibir una educación de calidad son nuestros hijos, y lo tenemos que exigir, que ese derecho sea garantizado. Así que los invito como papás y como docentes que tomamos la responsabilidad de asumir nuestra responsabilidad, nuestro derecho de deber de educar a nuestros hijos, como docentes que te animes a capacitarte, que te animes a decir que no, a poder adaptar los lineamientos curriculares, que para la ley son propuestas. Y yo siempre lo digo, si yo te propongo salir a tomar un café, es porque vos me podés decir que sí o que no. Entonces, que se puedan adaptar esos lineamientos curriculares, que te animes a hacerlo, y que entre todos defendamos los derechos de los más vulnerables, que son los niños y los adolescentes, ¿no? Sí, la educación sexual, no a la imposición ideológica, y los invito a que se sumen a nuestras redes, en Facebook, bueno, por Instagram, la verdad que por Instagram estoy poco, y en nuestro canal de YouTube van a poder ver todas nuestras charlas anteriores que están grabadas. Nosotros tenemos 3 programas de acción, lo que es Padres de Pie, por una educación sin ideologías, que nos enfocamos específicamente en esto, en lo que es la defensa de los derechos de nuestros hijos a recibir una educación sin imposiciones ideológicas. Cimientos en la Roca, estamos armando una escuela para padres, que también compartimos algunas capacitaciones y algunas notas y demás. Y Prevenir, que es referido a lo que es prevención, específicamente prevención de abuso sexual infantil, prevención de violencia, que también estamos pensando dar algunas charlas con relación a eso, porque realmente creemos en lo que hacemos. Así que los invito a que nos sigan, y no sé si alguien tiene alguna pregunta. No, preguntas no, Yani, buenas. Buenas. Con el Pero Facebook. en el Facebook tenemos algunos comentarios por ahí sobre las cosas que vos ibas hablando, simplemente. Bien. No sé si lo tenés ahí abierto, pero bueno, algunos saludaban de dónde estaban, ¿no? Noelia dice buenas noches desde Misiones. Eh, Después, María Fernández, bueno, decía buenas noches. Cristian decía, te estamos oyendo mientras bañamos al bebé. Eh, Así que bueno, ahí de San Vicente, Mónica Jacob también. Bueno, Natalia de Santis decía, qué delirio, es psicótico. Y bueno, la verdad que algunas cosas sí. Natalia de Santis decía, mi vicedirectora con respecto al artículo 5 de la ley de ESI me contestó, sí, me queda claro, en ese artículo ni ninguno expresa imposiciones, sí la obligatoriedad del tratamiento en cuanto a la convicción de sus miembros, no creo que haga referencia a criterios individuales, sino a la adaptación y contextualización para los abordajes. Estimo que debe estar hablado sobre la ideología de género en los colegios, ya que habla de... Sí, estuvimos hablando con Natalia. Claro. Los derechos
individuales y los derechos son personalísimos. Digamos, si yo estoy en un grado con 30 alumnos, no va por mayoría. Digamos, si los 30 alumnos, 29 están están a favor de que se le enseñe que, no sé, que yo puedo convertirme en un delfín y tener derecho a delfín y que porque en el documento me pongan que yo soy un delfín, me voy a transformar en tal, está bárbaro. Que piensen así, que actúen de esa manera y que la ley se los reconozca. Ahora, no por eso el otro chico que tiene otras convicciones y su familia tiene otros valores, tiene que ser impuesta esa idea porque es uno solo, porque él tiene derecho a recibir una educación sexual conforme a las convicciones de él y de su familia. No es por mayoría los derechos personalísimos, son derechos fundamentales de las personas. Tener derecho a la libertad de pensamiento, a una religión, y la religión no es las 4 paredes del templo que yo puedo expresar mi religión. La religión es una forma de vida de las personas y tiene que ser respetada. Entonces ahí la tenemos que pelear. Yo no voy a pedir una ESI a la carta para mi hijo, pero sí una clase de ESI que respete las convicciones de todos y listo, ¿me entendés? Que no hable ni de un lado ni del otro específicamente. El Estado no puede dar juicios de valor. El Estado tiene que informar. Entonces, bueno, a ver, estos son los métodos anticonceptivos, por ejemplo. Entonces un papá puede decir, bueno, pero para nosotros están mal los métodos anticonceptivos. Bueno, mira, en las escuelas a tal edad se tienen que enseñar los métodos anticonceptivos. Ahora, si eso está bien o eso está mal, enseñáselo vos en tu casa. Ahora, cuando el Estado se mete en la cabeza de tu hijo y le dice que eso está bien o eso está mal, ahí se está equivocando. No sé si a lo mejor se ve del todo clara. Digamos, los chicos sí tienen derecho a recibir educación sexual, pero no a que les digan lo que está bien y lo que está mal, y mucho menos cuando es contrario a lo que piensa su familia, ¿sí? Los chicos tienen que ser educados desde muy temprana edad a no ser víctimas de abuso sexual infantil, porque es terrible lo que pasa con el abuso sexual infantil. Entonces, los chicos desde temprana edad, eso los padres no se pueden negar, a decir, no quiero que le enseñen, no, pará, nadie te puede tocar, nadie te puede estar a menos de 1 metro de vos, para donde te dé el bracito sin tu consentimiento, los secretos malos son malos y no tenés que guardar secretos, digamos. Eso es educación sexual. Ahora, como ha pasado y no es mentira, ha salido en las noticias, que se haga un nene a bajarse los pantalones o a levantarse la pollera a la nena o a pintarse los labios, digamos, eso pasa por otro lado, no porque yo diga, no, a ver, los chicos no pueden usar rosa, digamos, no sé, se mezclan mucho las cosas y se descalifica el que piensa distinto. Entonces no lo tenemos que permitir. Digamos, sí, los chicos tienen derecho a la educación sexual, pero una educación sexual con los valores de la familia. La familia no puede imponer de ni un lado ni del otro una educación sexual a la carta. Ahora, la escuela tiene el deber de darle a los chicos una educación sexual que se adapte a las condiciones de la familia. Y es una obligación del docente. Los docentes no saben que tienen la obligación, por la ley de educación, a respetar y hacer respetar todos los derechos constitucionales de sus alumnos. Entonces, si el docente fuera educado de esa manera, sabiendo que debe respetar y hacer respetar todos los derechos constitucionales de sus alumnos y de sus compañeros de trabajo, porque desde la comunidad educativa, no se tomarían a lo mejor tan a la ligera el que baje la línea el ministerio y yo hago lo que me dice el ministerio, porque en educación no hay obediencia debida, ¿sí? Entonces yo no le puedo decir a un docente, porque soy directora, que si no te gusta la ESI que vamos a dar, correte y deja tu trabajo y que venga otro, ¿no? Es totalmente totalitario. Y nosotros estamos todos quietos. Totalmente. Acá, Bueno, bueno, ahí en Face había algunos comentarios más, pero me interesa acá porque hay una pregunta específica de Ana Beatriz de Vita. estoy Eh, leyendo. bien, dice: hay una escuela provincial que no reescriben a los niños si los padres
no permiten que se les enseñe ESI acorde a los cuadernillos del Ministerio de Educación. Tenés que ir a un abogado. Lo cual es una imposición y de qué manera se puede actuar en defensa de los niños que sufren este adoctrinamiento, pregunta. Tenés que ir a un abogado, porque no te pueden impedir en una escuela pública que vos inscribas al niño, porque vos, no sé, tenés una religión o tenés un pensamiento diferente a lo que se ve en el cuadernillo de sí. ¿Se entiende hasta qué nivel están adoctrinando y están siendo totalitarios con este discurso de la tolerancia, la diversidad y el respeto y los derechos? Digamos, derechos, ¿quiénes tienen derechos? Los padres no tenemos derechos y los chicos tampoco. Evidentemente, digamos, le están restringiendo al niño el derecho a recibir educación pública, gratuita, de calidad, igualitaria y sin imposiciones ideológicas. Eso le están haciendo. Digamos, yo nunca voy a defender mi derecho, yo voy a defender los derechos de mis hijos. A tu hijo le están restringiendo ese derecho fundamental que tiene, a ser educado. Y si vos no tenés plata para pagar una escuela privada, tu hijo tiene que ser adoctrinado, digamos, tiene que ceder a todos sus derechos. De eso se trata. Ir a un abogado. Hay que contactar a Abogados por la Vida y pedir asesoramiento específicamente de lo que pasa en Buenos Aires, porque bueno, yo no conozco las leyes de la provincia de Buenos Aires, si hay una ley específica de esto, que dice la ley de educación, si tiene una ley de educación en Buenos Aires. Claro, desde En la provincia. En Mar del Plata tenés a Patricia Soprano. Bien. Bueno, no hay más preguntas, podemos ir terminando. Tenemos una pregunta más que escribieron recién en Facebook. Estefanía Valenciano pregunta con respecto a los anticonceptivos o la información sobre violencia de género. ¿Actualmente se dan en todos los colegios públicos y privados o eso actualmente queda a criterio de cada colegio? Mirá, en la resolución 360 habla a nivel primario que hay que enseñarle a los chicos sobre métodos anticonceptivos. Tengo entendido que, bueno, Córdoba y Buenos Aires, nivel primario, termina en 6º grado, así que antes de 6º grado y en 6º grado debe enseñarse eso para la escuela, según los lineamientos. Bien, las escuelas de gestión privada, si son escuelas confesionales, religiosas, eligen si lo dan o no lo dan. Por lo general, hasta donde yo he visto, enseñan los métodos anticonceptivos y enseñan los métodos anticonceptivos ligados a la convicción moral y ética que comparte la escuela. Porque si vos llevas a un chico, a tu hijo, a una escuela religiosa, es porque compartís las convicciones. Si no las compartiste, te equivocaste en llevar al chico ahí, no te podés quejar porque firmaste un contrato. Pero por lo general las escuelas religiosas enseñan los métodos anticonceptivos ligados a la convicción. Van a ver, este está bien, este está mal, por tal cosa. En las escuelas de gestión privada, de gestión pública, debería enseñarse, pero el padre tiene que estar informado y tiene que dar su consentimiento. Ahora, se debe enseñar el método, no se debe enseñar si está bien o está mal en la escuela pública. Y lo que es violencia, digamos, lo que se tiene, a mi criterio, lo que se tiene que enseñar es el respeto a todas las personas por ser personas. Digamos, no solamente al que tiene una orientación sexual o solamente a respetar a las mujeres. Aparte, bueno, si respetamos solamente a las mujeres, las lesbianas no se consideran mujeres, digamos, hay que respetar a todos. Yo tengo que respetar a todos por ser persona. Sea alto, sea flaco, sea petizo, sea de color de piel oscura, de piel clara, cabello con rulo, que vino de otro país a vivir acá o de otra provincia que hablan distinto. Entonces cuando yo enseño a respetar al otro, porque es un otro, igual que yo pero distinto, que se merece mi respeto y yo me merezco su respeto, entonces nos vamos a tratar todos con respeto y vamos a fomentar relaciones de respeto y libre de violencia, porque no hay que hay algunos a los que hay que tratar mejor que a otros. ¿Entendés? Entonces, más que enfocar en la violencia de género, enfocarían en promover relaciones libres de violencia en general y la resolución de conflictos
por otro método que no es el violento, en general. Porque si yo pongo por encima un grupo que otro, en algún momento se van a generar tensiones y se va a generar violencia, de unos o de otros, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y por último, bueno, teníamos acá un muchacho que preguntaba, Urias León, si dan Sí. capacitaciones. No sé si le No querés entendí. responder vos. Claro, yo lo que Yo entiendo, pregunto, si nosotros Urias, hacemos capacitaciones, si eh, nosotros hacemos capacitaciones o si hay capacitaciones en claro, general. Bueno, no sé si estás ahora, si nosotros querés damos escribir. charlas. Capacitaciones formales no damos estas charlas. Y, Claro, damos esto. y capacitaciones, nosotros recomendamos capacitaciones y las compartimos en Facebook. Y Urias, vos tenés mi teléfono en Facebook, yo te puedo sugerir qué capacitaciones. Están compartidas en Facebook. A principio de año se lanzaron y ahora en agosto, por lo general, vuelven a lanzarse y las volvemos a compartir. Digamos, capacitaciones en educación sexual, pero una educación sexual con valores. Bien. Y la última pregunta, así también cerramos porque estamos en horario casi, es, Ivani debe estar reventada, pobre. sí, ¿nos podemos negar como padres si hay una docente que diariamente adoctrina con estas ideologías? No precisamente en una cátedra, sino que de alguna manera se aprovecha de la inocencia y la vulnerabilidad del niño y se le mienta con estas cosas. Hay que tener en cuenta, y por eso la importancia del proyecto de ley de ESI provincial, que la ESI es transversal. La ESI no se da en una cátedra. Se puede dar en una cátedra, pero la ESI es transversal. Se da en lengua, se da en historia, se da en matemática, en arte. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, que lo compartimos la charla anterior, que si quieren la pueden encontrar en YouTube, es plantar nuestra posición en forma pacífica, firme, en la escuela, y si no tuviéramos un sí como respuesta, hacerlo por escrito. Y, bueno, y después, bueno, si tiene que hacerse otra cosa, acudir a un abogado, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer, plantear su posición de entrada. Mira, nosotros creemos o queremos una ESI desde esta perspectiva, o no estoy de acuerdo con tal cosa. Pero sobre todas las cosas, nos tenemos que ocupar nosotros de educar a nuestros hijos. No podemos tercerizar la educación sexual de nuestros hijos. ¿Se entiende? Si yo me ocupo de la educación de mi hijo, cuando él recibe un mensaje distinto al que tiene en casa, y se sepa en libertad de poder venir a contármelo, porque no es un tema tabú, como puso Urias en Facebook, él va a conocer lo que piensan otras personas y va a elegir después qué crear cuando sea más grande, pero no lo va a tomar por sorpresa, ni lo va a agarrar como una esponja porque es la única información que tiene. Si vos como papá no educás, le estás dando lugar a otro para educar. Entonces nosotros tenemos que asumir el rol de educadores y no decirle eso está mal o eso no es así o callate la boca, de eso acá no se habla, y dejarlo ahí. Porque bueno, recibirá educación en otro lado, porque ese chico se tiene que educar igual. Entonces lo primero que tenés que hacer, mamá, papá, no sé quién lo escribió, es educar vos a tu hijo. Y tener en cuenta que con lo que educás principalmente es con el ejemplo. Así que él pueda recibir una educación en tu casa, que pueda saber que te puede venir a contar todo, bueno, ir y hablar en la escuela de buena manera, primero, siempre de buena manera, pero vamos primero a hablar y después mandar una nota con respecto a cuál es la posición de ustedes. Excelente. Era Cristian Abalay ahí en Facebook o Abayay que preguntaba eso. Así que bueno. Ya, Ahí. si les parece, cerramos. Si tienen alguna otra pregunta o algo, me pueden hacer por Facebook o en los grupos. Y mañana pasado compartimos el video y el material, ¿sí?
Bueno, muchas Buenísimo. gracias, Vani. Vanina, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahí aprendí a saludar. Bueno, saludamos a todos y cerramos ya, ya. Sí, Bueno, adiós. me encantó.